Bueno, estamos ahora en la segunda parte de nuestra clase. Vamos entonces con esta segunda parte. Los objetivos en esta segunda parte de la clase de pericardio serán comprender la fisiopatología del pericardio y específicamente la de la pericarditis del derrame pericárdico, así como también vamos a hablar sobre la pericarditis constrictiva y el taponamiento cardíaco, sobre también la fisiología de ambas alteraciones. Repasemos entonces lo que vimos en la primera parte de la clase. Recuerden que el saco pericárdico se encuentra en relación con el esternón y los nervios frénicos hacia los costados. ¿Sí? En esta disección se expone el saco pericárdico posterior, que se ve posterior al cuerpo del esternón, justo desde el ángulo del esternón hasta la articulación xifoesternal. El saco pericárdico y por lo tanto el corazón se sitúa, como se ve aquí en este recuadro, a la derecha, aproximadamente a 1/3 a la derecha de la línea esternal media y a 2/3 de la izquierda, ¿sí? Como se ve en este recuadro. Bueno, cuando hablamos de síndromes pericárdicos, recuerden siempre que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? De manifestaciones clínicas. Entonces, estos no son enfermedades, sino conjuntos de signos y síntomas que pueden aparecer con diferentes enfermedades. Hablamos entonces de la pericarditis aguda, del derrame pericárdico, estos de menor a mayor gravedad, del taponamiento cardíaco y, por último, de la pericarditis constrictiva, que sería el estadio final con secuelas de los eventos anteriormente mencionados. ¿Cómo clasificamos las pericarditis? Bueno, de acuerdo a la aparición o al tiempo de duración, podemos clasificarlas en agudas, cuando duran menos de 6 semanas, subagudas entre 6 semanas y 6 meses, y crónicas más de 6 meses, del tiempo de evolución y de duración. Dentro de estas agudas vamos a encontrar las que corresponden a la pericarditis seca o fibrinosa, el derrame pericárdico, que es cuando se produce exudación de líquido, especialmente inflamatorio. Estos serían las que en general y a grandes rasgos duran menos de 6 semanas, evolucionan en menos de 6 semanas. La subaguda, de entre 6 semanas y 6 meses, tenemos, si persiste el líquido de la pericarditis, hablamos de la pericarditis con derrame, o sea, el derrame pericárdico. Constrictiva, como dijimos, que si se produce una cicatrización con secuela, y adhesiva o fibrosa, que sería el estadio terminal. Y crónica, bueno, si estas tres persisten durante más de 6 meses. Vamos entonces a hablar en principio de la pericarditis aguda. La pericarditis aguda es la patología más común del pericardio. Básicamente se produce por una inflamación. Y como otros trastornos inflamatorios, la pericarditis aguda en general se relaciona con un aumento de la permeabilidad capilar. Esto entonces hace que se produzca vasodilatación local debido a que los capilares se vuelven permeables, permitiendo la salida de proteínas plasmáticas, inclusive el fibrinógeno, hacia el espacio pericárdico. Esto entonces conforma un exudado que tiene tipo y cantidad variable según el agente causal y a menudo se relaciona posteriormente con un depósito de ese exudado fibrinoso que contiene fibrina y luego este depósito se puede curar espontáneamente por resolución o bien puede progresar formando tejido cicatrizal y adherencias entre esas capas de pericardio seroso. La inflamación además se puede prolongar y afectar el miocardio superficial y la pleura adyacente. Entonces, si hablamos de la fisiopatología de la pericarditis aguda,
nos tenemos que centrar en que hay un aumento de la permeabilidad capilar, filtración de proteínas plasmáticas a predominio de fibrinógeno, que entran al espacio pericárdico formando un exudado fibrinoso que va a dar síntomas según el tiempo y la cantidad variables. ¿Cuál es la etiología? Bueno, la etiología más común es la infecciosa y dentro de la infecciosa es la viral. Los virus más comúnmente asociados son virus que aparecen en el tracto digestivo como el ECO y el Coxsackie, que aparecen en infecciones o inflamaciones del tracto digestivo, y esta es la causa más común en jóvenes e individuos sanos. También podemos encontrar causas infecciosas tuberculosas y por bacterias piógenas. Y dentro de las no infecciosas tenemos que nombrar la pericarditis postinfarto, la pericarditis urémica y la pericarditis neoplásica. La urémica, piensen que más de un tercio de los pacientes con enfermedad renal crónica la pueden tener. Se debe a un aumento de la urea, que como todos sabemos es un metabolito tóxico y que produce inflamación de las capas peritoneales. La neoplásica aparece hasta en un 35% de las pericarditis agudas, en un 10% de las autopsias de los pacientes con cáncer, y las causas de cáncer que más comúnmente producen pericarditis neoplásica son el de mama, pulmón, leucemia, linfoma y mesotelioma. También tenemos aquellas que se producen post-radioterapia, enfermedades de tejido conectivo y fármacos. Aquí vemos varios esquemas, en este caso una pericarditis tuberculosa, en este caso una fibrinosa benigna, fíjense los tractos de fibrina, ¿sí? Acá vemos otra pericarditis fibrinosa, ¿sí? Esta sería una fotografía macroscópica y una fotografía histológica de infiltración carcinomatosa de tejido pericárdico. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la pericarditis aguda? Esto es muy importante conocer que se basa en una triada diagnóstica. O sea, son tres elementos que tenemos que tener en cuenta. Y que son el dolor, el frote pericárdico y las manifestaciones electrocardiográficas características. ¿Cómo es el dolor torácico? Este en general es de inicio súbito y se inicia además en forma aguda. ¿Dónde se localiza? Al igual que el dolor que aparece en el infarto agudo de miocardio, se localiza en la región precordial, o sea, detrás del esternón o retroesternal, y puede irradiarse, o sea, se puede extender hacia el cuello, la espalda, el abdomen, los costados, o sea, las axilas. Piensen también que si el dolor se extiende hacia la cresta de la escápula, este puede ser resultado de irritación del nervio frénico. Y por lo general, el dolor aumenta o se intensifica con la respiración profunda, la tos, la deglución y los cambios posturales. Es por eso que muchas veces el paciente calma su dolor o encuentra alivio sentado o inclinado hacia adelante. Es importante distinguir este dolor torácico del causado por el infarto agudo de miocardio o la embolia pulmonar, que en general no cambian con las posturas ni con la inspiración profunda. El frote pericárdico es otro elemento que tenemos que tener en cuenta y a menudo se describe como a la auscultación un ruido agudo o chirriante que se debe al roce y a la fricción entre las capas o entre las superficies pericárdicas inflamadas. Y por último, las alteraciones electrocardiográficas evolutivas que vamos a ver más adelante a qué corresponden y que son muy características de la pericarditis aguda. Por lo menos se requieren dos de estos tres criterios para hacer el diagnóstico clínico de pericarditis aguda. Sin embargo, podemos encontrar también un cuarto elemento que es la fiebre o febrícula en el 30% de los casos. Cuando hablamos de frote pericárdico, dijimos entonces que es un ruido que se produce por el frote justamente de las superficies pericárdicas inflamadas. Y es improbable
que se produzca con derrames muy voluminosos porque esas placas no van a frotar entre sí, esas superficies no van a frotar entre sí. ¿Qué características tiene el frote pericárdico? Que en general se lo describe como con tres componentes, o sea, está formado por tres elementos: la sístole auricular, la sístole ventricular y el llenado rápido ventricular. También habíamos mencionado que el electrocardiograma en la pericarditis aguda es característico porque casi siempre evoluciona en 4 etapas progresivas y que tardan aproximadamente, en general, en horas en tener esta evolución. ¿Cuáles serían estos cambios evolutivos que se ven aproximadamente en el 90, hasta en el 90% de los pacientes con pericarditis? Primero, tiene un supradesnivel generalizado del segmento ST que adquiere una concavidad superior. A esto se le asocia un infradesnivel del segmento PR, o sea, una depresión del segmento PR en la primera etapa. En la segunda etapa se normalizan los segmentos ST y PR, y en la tercera etapa se asocia una inversión diseminada de la onda T que en el estadio 4 también se normaliza. ¿Qué quiere decir que estas alteraciones son generalizadas, que se producen en todas las caras del corazón? Esto lo diferencia muy rápidamente del electrocardiograma que aparece en el infarto agudo de miocardio, que se van a ver afectadas, las alteraciones se van a observar en las caras afectadas del miocardio. Bueno, finalizamos con pericarditis aguda. Vamos a hablar ahora de la etapa posterior, que es el derrame pericárdico. El derrame pericárdico, por definición, es la acumulación de líquido en la cavidad pericárdica. Casi siempre esto se debe al resultado de una inflamación o de una infección, y también puede ser consecuencia, como vimos en la pericarditis, de neoplasias, traumatismo, ruptura o por infarto de miocardio y aneurisma disecante de aorta. ¿Qué características tiene esta alteración? La reserva o la cavidad pericárdica tiene poca reserva de volumen. Como dijimos, la cantidad de líquido que se puede llegar a acumular normalmente es entre 15 y 50 mililitros. Entonces, la relación presión-volumen entre los volúmenes pericárdicos y cardíacos normales se puede alterar muy rápidamente con una pequeña cantidad que exceda estos 50 mililitros. O sea, más de 50 mililitros ya es patológico y estamos hablando de derrame. Acá adquiere un nivel crítico de derrame. Además, como característicamente las cavidades derechas del corazón se llenan con presiones inferiores a las del lado izquierdo, los aumentos de presión casi siempre se reflejan como signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha antes de igualar esas presiones. ¿Qué sucede si esto se perpetúa? Se lleva a un pequeño porcentaje, puede ir al taponamiento cardíaco, que es la etapa posterior. Entonces, en la fisiopatología del derrame pericárdico, aumenta el líquido pericárdico, igualando las cavidades derechas. Se produce una alteración del llenado ventricular izquierdo con colapso de aurícula y ventrículo derechos durante la diástole, y por alteración en el llenado, una disminución del gasto cardíaco. ¿Cómo clasificamos el derrame pericárdico? Bueno, como mencionamos en la pericarditis aguda, puede ser por aumento en la producción o en el contexto de una inflamación, por ejemplo, el exudado, o bien por una disminución de la reabsorción o un aumento de la presión venosa sistémica, y en este caso hablamos de trasudado. Entonces, de acuerdo a su evolución temporal, podemos clasificarlo en agudo, subagudo o crónico. Si se prolonga en este caso más de 3 meses. De acuerdo a la localización, en localizado o circunferencial, y de acuerdo a al tamaño, se puede clasificar esto, por supuesto, observado a través de la ecocardiografía, en leve, moderado o severo. Con respecto a la repercusión hemodinámica, puede
de acuerdo a la repercusión hemodinámica que produce, puede ser que no tenga repercusión hemodinámica, que lleve al taponamiento o que termine en una pericarditis constrictiva. Y como dijimos anteriormente, de acuerdo a la composición entre asudado y exudado. De acuerdo a la etiología, son muy similares a las del derrame pericárdico, a las de la pericarditis, perdón. Más frecuentes son las idiopáticas, seguidas por las infecciosas y neoplásicas, y por último iatrogénicas o por enfermedades del tejido conectivo. Bueno, entonces, si hablamos de la clínica, ya mencionamos la triada clásica, pero tenemos que tener en cuenta los síntomas clínicos asociados que si relacionamos las estructuras anatómicas que están rodeando o con las cuales tiene relación el pericardio, vamos a encontrar que el paciente puede tener disfagia, tos, disnea, ronquera o afonía, hipo, síntomas inespecíficos como debilidad, fiebre, más que nada estamos hablando de los casos en los cuales se produce una infección o una causa inflamatoria. Estos entonces, la disfagia si se asocia o si tiene conexión si se asocia a su conexión o a su cercanía con el esófago, ¿sí? La tos, especialmente con la cercanía bronquial, disnea, ronquera o afonía, pensando también en el frénico, el hipo, y otros síntomas específicos. Y algunas otras manifestaciones son la disminución de los ruidos cardíacos, especialmente en los grandes derrames. Estos ruidos cardíacos van a ser hipofonéticos, es decir, van a estar alejados. Como tenemos que demostrar la presencia del derrame pericárdico por placa de tórax, electro y por supuesto con una ecocardiografía. Fíjense la típica imagen que se denomina imagen en botellón, de un derrame pericárdico severo. El signo del botellón, se requieren al menos 250 mililitros para modificar la silueta en la placa de tórax. No quiere decir que no tenga derrame. El derrame, como dijimos, por arriba de 50 ya aparece derrame, pero para que se pueda visualizar en la placa de tórax se requieren al menos 250 mililitros. Otras imágenes, corazón normal de la misma persona con un derrame pericárdico. El electrocardiograma, que como vemos se asocia a taquicardia, complejos de bajo voltaje y alternancia eléctrica. Y el ecocardiograma es el otro elemento que tenemos que tener en cuenta, es el principal método diagnóstico. Fíjense cómo se ve acá el derrame pericárdico, ¿sí? Todo esto es derrame pericárdico. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la cuantificación en leve, moderado o severo? De acuerdo a la medida ecocardiográfica. Bueno, ¿cómo evoluciona la pericarditis aguda? En este caso, como dijimos, puede remitir espontáneamente. En general, frecuentemente ocurre en las virales o en las idiopáticas. Es muy raro que ocurran las autoinmunes y no remite en las infecciones, porque hay que tratarlas, ya sea con antibióticos o antifímicos. ¿Cuánto recidivan? Las virales son muy frecuentes, 30-50%, al igual que la tuberculosa, y las autoinmunes son también bastante frecuentes. Es rara que recidiven las bacterianas una vez tratadas. La mortalidad sin tratamiento dependerá en todo caso de los virus, y del tipo de virus y de la aparición del taponamiento. El 100% se mueren si no lo tratamos las pericarditis de origen bacteriana, y la tuberculosa también tiene una alta mortalidad sin tratamiento. La autoinmune, en caso de taponamiento, se puede llegar a fallecer el paciente. Y las restrictivas, en general, la última etapa en la viral es rara. Como dijimos, muchas veces se autolimitan. En la bacteriana y en la tuberculosa es frecuente que lleve a la pericarditis restrictiva. La tuberculosa era una causa anteriormente muy frecuente, lo que pasa que actualmente no se ven tantas tuberculosis en estadios avanzados. Y las autoinmunes son raras. Bueno, seguimos entonces con los síndromes pericárdicos y vamos a hablar ahora del taponamiento cardíaco. Vimos recién derrame pericárdico, ¿sí? ¿Qué pasa con el taponamiento cardíaco? Por definición, el taponamiento cardíaco, cuando se produce una acumulación
significativa de líquido en el pericardio, esto aumenta la estimulación adrenérgica, causa taquicardia, aumento de la contractilidad cardíaca y cuando se acumula, o sea, el paciente va a tener taquicardia, pero cuando se sigue acumulando líquido, se va a producir una compresión por esa acumulación de líquido, que puede ser pus, sangre o líquido pericárdico, ¿sí? En este saco pericárdico. Como vimos anteriormente, las causas pueden ser las infecciones, las neoplasias o puede ser una hemorragia. ¿Y esto qué es lo que trae como consecuencia grave? Se aumenta la presión venosa central, aumenta la presión intracardíaca y esto limita el llenado diastólico ventricular. ¿Qué sucede entonces? Si no se puede dilatar el corazón para producirse la diástole, disminuye el volumen sistólico y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. La gravedad va a depender de la cantidad de líquido y la frecuencia con que el líquido se acumule, es decir, el tiempo en el que ese líquido se acumule. Y las consecuencias finales van a ser el shock hipovolémico, el shock circulatorio. Entonces, en resumen, en la fisiopatología del taponamiento cardíaco se produce un aumento de líquido en el espacio pericárdico. Esto hace que la presión intrapericárdica sea mayor a la presión diastólica de aurícula y ventrículo derecho, o sea, supera las presiones diastólicas de las cavidades derechas, se comprimen las cavidades derechas, aumenta la presión venosa central, disminuyendo la presión arterial sistólica, y se produce colapso de cavidades derechas. Esto que lleva a la disminución de la precarga y el volumen sistólico, aumento del tono simpático, hipoperfusión y fallo de bomba. Si viéramos una curva, y si lo pudiéramos esquematizar en una curva, veríamos que la presión intrapericárdica normal es aproximadamente entre -5 y +5 milímetros de mercurio. Y el volumen normal del líquido pericárdico es aproximadamente de 50, o sea, es menor de 50 mililitros. Entonces, la cantidad de líquido, la rapidez con que se acumula y la capacidad de distensibilidad del pericardio determinan el efecto del derrame en la función cardíaca. Esos tres elementos son muy importantes. ¿Por qué? Porque los derrames pequeños se pueden mantener asintomáticos o tener pocas manifestaciones clínicas. Sin embargo, un derrame incluso grande que se desarrolla en forma lenta puede no tener síntomas o tener muy pocos síntomas. Pero cuando se acumula en forma súbita, incluso una cantidad aproximada de 200 mililitros, esto puede elevar la presión intracardíaca a niveles que limitan mucho el retorno venoso del corazón. Por lo tanto, los síntomas de compresión cardíaca también pueden aparecer con pequeñas cantidades de líquido en el pericardio si este está engrosado o tiene un tejido cicatrizal o está presente una infiltración neoplásica. Entonces aquí tenemos el derrame agudo con altas cantidades, si aumenta rápidamente la cantidad de líquido, aumenta rápidamente la presión. Esto entonces va a depender del límite de distensibilidad pericárdica y quizás en los derrames crónicos tiene más tiempo de evolución para llegar al taponamiento. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Bueno, es importante la llamada triada de Beck. Entonces, de acuerdo a estas alteraciones que vimos, ¿qué va a presentar el taponamiento cardíaco? La triada de Beck presenta aumento de la presión venosa central, esta es la presión venosa central, presenta el paciente lo que se denomina ingurgitación yugular. El aumento patológico de la ingurgitación yugular se denomina signo de Kussmaul. Produce también el taponamiento cardíaco, hipotensión arterial y, como dijimos anteriormente, ruidos cardíacos alejados. Esta sería la triada de Beck.
Piensen entonces y recuerden que taquicardia e hipotensión arterial en un paciente con derrame pericárdico es indicador de gravedad, ¿sí? Y esto habla de un shock cardiogénico por taponamiento cardíaco. Les mencioné antes la ingurgitación yugular. En el taponamiento cardíaco aparece lo que se denomina signo de Kussmaul, que es el aumento patológico de la ingurgitación yugular, o sea, habla de la presión venosa yugular durante la inspiración, o sea, no hay colapso durante la inspiración de las yugulares. Y esto se debe a la dificultad de la distensión de las cámaras ventriculares por a la mayor llegada de sangre. Se ve especialmente en la pericarditis constrictiva y en el taponamiento cardíaco se puede ver, aunque es más raro. Y otra de las cosas importantes que encontramos en el taponamiento cardíaco es lo que se denomina pulso paradojal. ¿Qué es el pulso paradojal? Normalmente en la inspiración disminuye, durante la inspiración disminuye la presión arterial 10 milímetros de mercurio. Eso es normal y es fisiológico. Sin embargo, en el taponamiento cardíaco, como el líquido pericárdico comprime el ventrículo izquierdo, esto exagera ese descenso de la presión arterial normal de 10 milímetros de mercurio y lo hace mucho más importante. O sea, desciende más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. ¿Por qué se produce? Entonces, por compresión del ventrículo izquierdo por las cavidades derechas. Entonces, en definitiva, el pulso paradojal es el descenso anormal de la presión arterial sistólica y de la amplitud del pulso durante la inspiración. ¿Por qué se lo denomina paradojal? Porque normalmente durante la inspiración se detectan los latidos por auscultación cardíaca y además por pulso radial. En este caso, como disminuye la presión arterial sistólica, se detectan los latidos por auscultación, pero no por palpación del pulso radial. Por eso se lo denomina paradojal. Entonces, la presencia de pulso paradojal mayor de 10 a 12 milímetros de mercurio en un paciente con derrame pericárdico es indicador de taponamiento cardíaco y tiene una alta sensibilidad, con una especificidad moderada, pero un valor predictivo positivo de 5.9. Entonces, y resumiendo, taponamiento cardíaco, tenemos criterios diagnósticos, ¿sí? Los que habíamos mencionado. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Por el cuadro clínico, la radiografía de tórax, el electrocardiograma, el ecocardiograma y bueno, en última instancia ese líquido tendrá que ser punzado para ver las características del mismo. Asociamos entonces el signo de Kussmaul, que es la distensión de las venas del cuello, de las venas yugulares, ¿sí? Siguiendo con la triada de Beck, los ruidos hipofonéticos, ¿sí? Y bueno, la hipotensión arterial. Hablamos entonces de triada de Beck. Bueno, esto sería esquemáticamente también las etapas desde el derrame pericárdico. En principio, a medida que aumenta la presión intrapericárdica, tenemos un taponamiento hemodinámico, posteriormente se evalúa a través de ecocardiografía y por último el taponamiento clínico, de menor a mayor gravedad en los estadios que atraviesa el paciente. Bueno, por último entonces vamos a mencionar la pericarditis constrictiva. Como dijimos, es una etapa final de la alteración del pericardio por los diferentes síndromes, ya que se forma tejido cicatrizal fibroso y muchas veces calcificado entre las capas visceral y parietal del pericardio seroso. La causa es la inflamación prolongada, ya sea por radiación en el mediastino, cirugía cardíaca o infección. ¿Qué produce esta pericarditis constrictiva? Aquí el corazón va a estar acorazado, va a estar como tras está inserto en una cavidad rígida que impide la relajación diastólica y limita el llenado ventricular. Entonces, aquí las presiones
diastólicas en las 4 cámaras van a estar igualadas. Esta es la característica fisiopatológica de la pericarditis constrictiva. Igualación de las presiones telediastólicas en las 4 cámaras. No permite la relajación y limita el llenado ventricular. Bueno, como les mencioné anteriormente, la pericarditis constrictiva crónica, en general, anteriormente la tuberculosis era una causa muy importante, ahora está en cuarto lugar, pero la causa más importante es la idiopática, seguida a las postquirúrgicas, post-radioterapia, bueno, como dijimos, tuberculosas, purulentas y algunas enfermedades del colágeno. Fíjense cómo se forma, como un casquete que rodea el corazón. Normalmente, si tenemos, esta sería la pared, la capa del pericardio, y en la pericarditis constrictiva mide entre 1 y 2 centímetros, 10 veces más que el tamaño normal o que el grosor normal. Entonces, en la fisiopatología, la rigidez pericárdica dificulta el llenado diastólico, aumenta la presión de fin de diástole, aumenta la presión venosa sistémica, disminuye el llenado ventricular izquierdo y el volumen sistólico, y esto se debe a que las presiones se igualan en las 4 cavidades. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, vamos a tener una disminución del gasto cardíaco, entonces el paciente va a tener disnea de esfuerzo, ortopnea, palpitaciones y signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Especialmente signos de insuficiencia cardíaca derecha como hepatomegalia, o sea, aumento del tamaño del hígado, edemas, ascitis, que es el líquido en la cavidad abdominal, y como mencionamos anteriormente, el signo de Kussmaul, que corresponde a la distensión de las venas yugulares que no tienen colapso inspiratorio. En la placa de tórax, fíjense que se puede ver corazones pequeños, a diferencia del derrame, que se veía un corazón en botellón inmenso, y característicamente tiene calcificación en la placa de tórax, ¿sí? Campos pulmonares claros, o sea, un corazón pequeño con campos pulmonares claros. Aquí lo mismo, calcificación, ¿sí? En una tomografía y en un ecocardiograma donde se ven donde se ve que se igualan las presiones en las 4 cavidades. En el electrocardiograma, el diagnóstico lo va a dar también los voltajes muy bajitos, porque está limitada, como dijimos, la dilatación cardíaca. Se ven alteraciones de la repolarización y puede haber cuadros asociados a arritmias como fibrilación auricular. Bueno, con esto terminamos. Espero que hayan aprovechado, que puedan aprovecharla, la charla esta, y que, bueno, van a tener un trabajo práctico para que puedan aplicar todo lo que vimos en estas dos instancias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.